Hola, yo soy Jess. Ana Lucía, mucho gusto. Y yo soy Ian y somos The Maze, el podcast donde todo se puede leer. Bueno, bienvenidos y bienvenidas y bienvenidas a este nuevo capítulo de The Maze. Hoy estamos con una invitada muy especial, una profesora, bueno, ex profesora ya, ¿verdad? Pensionada de filosofía. De mis profes favoritos, tengo que decirlo, no, eso no se puede ocultar. Que además es autora de un par de libros, por ahora, ¿verdad? Hay uno anterior, pero sí, ese es más antiguo, mucho más antiguo. Detrás del trono y Memorias de la luna oscura. Entonces no sé si quiere comentarnos un poco sobre usted, digamos, y los libros. Bueno, ahora que decías, Ian, que soy profesora pensionada, quizás en parte lo digo con mucha satisfacción, pero en parte también con una gran nostalgia, y nostalgia de mis clases, no de las reuniones, ni de las asambleas, ni de los enredos universitarios, pero sí mis clases, porque si algo me ha hecho aprender a mí en la vida, han sido mis clases y mis estudiantes, eso sin duda. Entonces, pensionada, muy bien, y a la vez una profesora nostálgica de todo eso. ¿Y sobre los libros? Sí. Bueno, te decía que anterior tengo uno que se publicó hace tiempo, si mal no recuerdo, en el 2005, por la editorial Costa Rica. Fue un concurso que hubo de ensayo y bueno, gané el concurso y parte del premio era la publicación de ese libro. Se llama Entre el cielo y la tierra, o Del cielo a la tierra, más bien, del cielo a la tierra. Y era un ensayo filosófico. El segundo es el que mostraste, ¿verdad? Es Detrás del trono. Este es del 2015. Y este último, que es el texto de relatos, cuentos de diferentes personajes de la tradición judeocristiana. Este es el más reciente. He estado trabajando en otro, pero después hablamos de eso. ¿Sí? Bueno, yo quería comentar primero sobre Detrás del trono, ¿verdad? Que le comentaba a Ana Lucía que fue un regalo muy apreciado porque en el momento yo estaba pasando por una deconstrucción, ¿verdad?, religiosa y demás. Y pues Ana Lucía me regaló que tiene mucho contenido de filosofía de la religión, ¿verdad? Y muchas experiencias también, ¿verdad? Como cuenta mucho de su historia puramente. Así es. ¿Algo que nos quiera decir de en específico? Ese texto es una reescritura aumentada, corregida, tratada de una manera mucho más ensayística de lo que fue mi tesis de maestría. La tesis de maestría era sobre el delito y el pecado en la mentalidad costarricense, pero decidí reelaborarlo y publicarlo en forma de ensayo, ¿cómo podríamos decir? Un ensayo dialogante. Por eso y aunque ahí introduzco experiencias de mi vida durante la infancia, la adolescencia, mi relación con contenidos religiosos, primero desde muy joven, más bien en la infancia, bueno, porque en la infancia uno se veía arrastrado por las prácticas religiosas de su papá y de su mamá, eso es así, y mi ruptura con eso, pero también ver esos problemas desde una óptica filosófica, desde la óptica de la historia, la filosofía de las religiones, la psicología de las religiones, pero la base fundamental sigue siendo esa tensa relación entre el delito y el pecado, porque el problema todavía en nuestro medio y mucho más allá de él es la confusión de los dos órdenes, del orden religioso teológico del pecado y del orden jurídico del delito. Entonces esto es eso, por eso se llama un viaje filosófico. ¿Por qué es eso? Es un viaje filosófico, anécdotas incluidas,
por estas tres dimensiones, la del pecado, la del delito y sobre todo la de la culpa, que es la llave que abre esta caja de Pandora, de esa mezcla entre el pecado y el delito. Yo tengo aquí subrayado una parte que me parece que muestra muy bien justo esto que usted acaba de decir, ¿verdad? Como el conjunto de estas tres aristas, ¿verdad? De este modo, la mentalidad hegemónica se arroga el derecho de juzgar invocando la verdad y el bien, con mayúscula, ¿verdad? Verdad y bien, como valores ahistóricos, ¿verdad? Como algo que sobrepasa el tiempo, y la autoridad, sea divina o humana, como guía incuestionable porque conoce esos valores, ¿verdad? Claro. La unión que ha habido histórica, ¿verdad? De tanto lo político como lo religioso, se vuelve ahistórica, ¿verdad? Para nosotros, antes de empezarnos a cuestionar estas... No solo se vuelve histórica, sino que siempre tiene administradores o administradoras también, ¿por qué no? Privilegiados. Ajá, sí. Entonces, sea en cuestiones políticas, por ejemplo, cuando se habla del legislador, el legislador en relación con la constitución política, de los líderes, y en religión, pues es obvio, ¿verdad? Siempre hay alguien que administra esa verdad y ese bien, sabe lo que nosotros no sabemos y nos enseña lo que tiene que ser enseñado. Por supuesto, no la verdad completa, no la historia con todas sus aristas, sino la que ya ha sido depurada por el dogma, en cualquiera de los dos ámbitos. Sí, y comentábamos ahora temprano también que pues esta invitación a cuestionar estas cosas que son tan básicas, ¿verdad? De base, en ese sentido, es una invitación a cuestionar absolutamente todo lo demás, ¿verdad? Que es muy necesario. Jess también puede hablar de su proceso de deconstrucción, digamos. Bueno, yo no he tenido la oportunidad de leer el libro, pero sí puedo hablar básicamente de lo que ustedes estaban comentando. El proceso de deconstrucción de una persona, para mí, empieza desde cuestionar todas las aristas, y en mi proceso, más que todo, la religión, porque bueno, yo crecí en una familia totalmente católica y con creencias muy arraigadas que venían desde muchísimo tiempo, y empezar a cuestionar todo esto de que por qué tengo que ir a la iglesia primero, y por qué se me enseña que la religión católica solo puede tener líderes hombres, o por qué no se puede cuestionar cuestiones de género en una creencia tan religiosa y tan fundamentalista, digámoslo. Sí, digamos, mi proceso en sí fue como bastante duro, digamos, y saber que hay personas que lo cuestionan y lo ven desde otro lado me hizo, me voló la mente, digamos. Siempre es duro. Ese proceso siempre es duro, siempre hay un desarraigo, porque las raíces no te las inventaste vos, las raíces son históricas, las han clavado, y claro que cortar con eso es como cortar por segunda vez con el cordón umbilical. Sí. Y por eso es que es doloroso y es desafiante, y nos pone frente al principio, frente a un aparente vacío. En realidad no es tan grande el vacío como uno lo ve en ese momento. Pero sí es algo bastante difícil, cuesta arriba, pero me alegro de que gente joven en este momento use esa expresión, es cuestionar, es decir, bueno, pero hagamos un alto en el camino. Eso no mata a nadie, duele pero no mata. Sí, me recuerda eso justo a una imagen, tal vez no sea como tan bueno traerlo a este autor, si estamos hablando de construcción religiosa, pero así es Luis, que en La travesía del viajero del alba, un personaje dice que, bueno, era un dragón y se hizo humano, ¿verdad? Que fue como quitarse una espina, que duele, pero una vez afuera, uno ya puede estar tranquilo, digamos, le deja de molestar, es algo, se quita un peso encima, literal, digamos. Así es. Sí. Y así se siente. Sí. Precisamente, como queda
la herida y queda una cicatriz, pero uno puede, ¿cómo se llama? Uno puede volver a esos recuerdos para precisamente construir una nueva persona. Así es. Es que no se borra, no, se reelabora, se reconstruyen, pero desde otra perspectiva. Sí. Sí. Se transforma, básicamente. Eso es, así es. Y digamos, yo lo he vivido, incluso lo he comentado con Ian varias veces, cómo he visto el proceso de varias personas y cómo ese proceso es diferente en cada quien. Pero tiene siempre esta similitud de que se crea una nueva persona, pero siempre se puede construir una comunidad como entre los varios procesos, digamos. Sí. Bueno, continuando con el otro Por favor. libro, Memorias de la Luna Oscura. No sé si usted quiere empezar comentando. Sí. Bueno, primero me gustaría saber qué la hizo escribir esto. En parte lo cuento en la introducción, pero vale traerlo otra vez aquí. Esto fue al inicio un intento de catarsis, digamos. Yo trabajaba en mi comunidad, yo soy de Santo Domingo de Heredia, en un partido político local, y esa plataforma, ese espacio le permite a uno ver las encrucijadas de la política, pero sobre todo las podredumbres a las que se enfrenta la acción política y la acción política misma podrida, las dos, todo junto. Entonces, por una situación muy particular, de una vivencia muy particular con una de nuestras incursiones en la comunidad, sobre todo la gente con más problemas económicos, me decepcioné mucho, me di cuenta que era relativo. Bueno, ya yo voy a hablar como vieja, yo creo que ustedes todavía no pierdan de hablar en lo que se puede hacer, ya a mí me cuesta decir, y entonces yo podría hacer tal cosa, me cuesta. No digo que del todo esté cerrada a eso, pero en ese momento me sentí muy decepcionada, porque no, la verdad aquí estoy atada de manos, no puedo, ¿qué es lo que pasa? Que por más que se intente, se da uno siempre contra la pared. Entonces, de manera, digamos así, catártica, me senté en la noche de esa mala experiencia y escribí el primer texto, el que inaugura el libro, que es El Ángel Caído. Es quizás el relato más pequeño, es muy concentrado en lo que yo me proponía, pero es el más corto de todos los relatos, y lo escribí de un tirón. Entonces, luego, eso fue paralelo a un proyecto de una queridísima amiga que todavía trabaja acá en la universidad, Jania Rodríguez, que quería reunir a un grupo de personas de diferentes especialidades para que habláramos de la sexualidad en Occidente. No les voy a contar toda la historia, pero terminó un segundo paso fue ya no sobre la sexualidad, sino algo mucho más puntual, era la historia del pudor en Occidente. Pero andando el tiempo, entre reunión y reunión, yo seguí escribiendo, tomando personajes de la tradición judeo-cristiana, ya no solo el ángel, sino, por ejemplo, Caín o Lilith, y otros más, Dalila, en fin. Son 13 personajes. Y entonces yo iba escribiendo al lado de reunirme con estas personas a comentar sobre esto de la sexualidad y el pudor en Occidente, pero la cosa terminó por ser diferente. Entonces al final quedamos pocos, y del grupo, Jania entre ellos, Pedro Murillo, que es especialista en cuestiones de edición y cámaras, y caricaturista excelente, bueno, y también el autor de los grabados, que es Hernán Arévalo. Y la dinámica fue muy interesante, porque entonces yo escribía, me reunía con ellos, les leía lo que había escrito, hablábamos al respecto, y era una retroalimentación aquello, ¿verdad?
Y entonces el Hernán Arévalo hacía sus grabados. Por eso cada relato está acompañado de un elaboradísimo grabado, y son muy dialogantes el relato y el grabado. Así fuimos avanzando, y al final pues dio por resultado esta colección de 13 relatos de esa tradición judeocristiana vista desde la perspectiva de los personajes malditos de esa tradición. Eso es a grandes rasgos cómo se gestó este texto. Bueno, yo leí dos relatos, como le dije ahora, Pontifex Maximus y La Dama de Magdala. Voy a referirme a La Dama de Magdala porque fue el que me dejó anonadado, digamos, me encantó la construcción del personaje y el relato o sea, cómo podemos ver a la Magdalena básicamente desde otra perspectiva, o sea, como desde la perspectiva de ella, porque normalmente estamos acostumbrados a verlo desde la perspectiva de Jesús, de cómo Él la adoptó y cómo Él la salvó. Pero básicamente en este relato ella cuenta cómo ella veía a Jesús, o sea, cómo ella estaba tranquila en su mundo y cómo Jesús llegó como no a molestarla, sino como a cambiarle la historia, básicamente. Y hay un pasaje que me encantó y es: me quieren ver desvestida, no desnuda. Yo nunca había hecho la relación entre las dos hasta ahora, o sea, el hecho de desvestirse y desnudarse. No sé si puede elaborar un poquito más en eso. Bueno, para empezar, Magdalena es una mujer que se dedica a los trabajos sexuales, una prostituta, lo llamaríamos. El término no me encanta, pero bueno. Y realmente, como decías, Jesús irrumpe en este mundo de ella, por el que ella no reclama ni se siente mal. Es una mujer de mucha experiencia, de mucha historia, sabe qué puede esperar de los hombres y quién es ella. Y Jesús irrumpe, y digo irrumpe con todas las letras, porque efectivamente intenta redimirla, pero ella no necesita redención. Intenta salvarla, ¿y de qué? Entonces ahí tenemos un encuentro entre una mujer, voy a decirlo así, es una mujer de mundo en todos los sentidos. Es una mujer de mundo, y un joven predicador que supone que cada vez que habla, está hablando ante auditorios. Por eso es que hay un momento en que ella dice, pero este hombre sabrá de qué está hablando, algo similar, ¿verdad? Porque no es cierto que el pastor prefiera una oveja a las 99, no es cierto. No es cierto que la prudencia tenga algo que ver con la virginidad, por aquello de las vírgenes, la parábola de las vírgenes prudentes. No es cierto que el hijo fiel tenga que soportar el discurso del papá en relación con el hijo que lo traiciona. Pero ¿qué tipo de hombre es este? Pregunta este hombre que predica estas cosas. Y sin embargo hay un factor en ella que hace, o tal vez más bien un factor en este hombre, en Jesús, que a ella la conmueve. La conmueve de ver el intento que ejerce por hacerse su lugar en el mundo. Lo que pasa es que a ella ya está demasiado curtida por la vida como para que esto pase. Este pasaje que vos señalabas ahí, me quieren desvestida, no desnuda, tiene que ver con su conocimiento de las necesidades de los hombres que llegan a pedir sus servicios. Es muy importante ahí la imagen del velo, el desvelamiento, el quitarse los velos. Es un juego erótico de parte de ella,
y se da cuenta, o por lo menos en esa afirmación plasma esta idea de un hombre siente que si me ve desnuda, probablemente sea una visión de impacto, pero si siente que es la razón por la que me desvisto, eso tiene mayor fascinación que simplemente la insolencia de un desnudo, digamos. Por eso lo que quise plasmar allí es el conocimiento del erotismo que ella tenía. Ella sabe lo que esperan, pero además ella disfruta de muchas de las cosas que hace. Sin embargo, si recuerdan ustedes, al final ella insiste en que ella vive sola y en su casa no va a permitir a nadie, ella vive al lado del mar de Tiberíades y no va a permitir a nadie porque ese es su espacio y ahí nadie va a ingresar, ni siquiera ese torpe nazareno que en mis sueños o pesadillas quiere redimirme de algo y perdonarme cuando yo no lo he ofendido. Esa es una historia, no una historia, pues es una recreación literaria, pero también lo que nos cuenta la Biblia es una recreación literaria. Vamos, que de historia tiene muy poco, en general toda la Biblia. Entonces, de cuentos, ni siquiera fue Jesús el que escribió la historia, digamos. No. Escribieron sus... Curioso, Ian, porque no sé si te acuerdas, yo no sé si lo comenté alguna vez en las clases, pero los fundadores de religiones nunca escribieron nada. No. Los que escribieron fueron generalmente hombres y muchos años después escribieron lo que ellos supusieron que pasó si no estuvieron presentes, o bien lo que recordaban, y ustedes saben que el recuerdo es como un teléfono chocho, ¿verdad? Entonces lo que escribieron de lo que supusieron o lo que vieron, supusieron haber visto. Algunos ni siquiera lo conocieron. Pablo de Tarso no conoció a ese Jesús. Algunos hasta han dudado de la historicidad de Jesús, pero en realidad no es, en mi libro no es lo que interesa, porque son personajes. Y Jesús es uno de tantos. Voy a seguir insistiendo en este relato porque la verdad me encantó. La construcción de la dama de Magdala me asombra porque yo, o sea, no me imaginaba que pudieran construir ese personaje así. O sea, que tuviera tanta voz, tanto ímpetu en contar las cosas y tanto, no sé, tanto dominio de la historia. Porque normalmente, como le dije, yo crecí en una casa católica y se ve a Magdalena prácticamente a los pies de Jesús y dada a todo lo que quisiera Jesús. Y precisamente como usted dijo, me gustó el hecho de que ella tuviera su espacio, que ella tuviera su casa y que ella dijera, no voy a permitir que ni siquiera ese torpe nazareno vaya a entrar. Porque sí, digamos, normalmente uno está acostumbrado a que las mujeres tengan el espacio en la casa, y de hecho es algo que estamos viendo en los cursos ahora, que antes las mujeres tenían como designado nada más una parte de la casa, pero esta Magdalena tiene toda una casa, tiene todo un espacio y ella puede reinar ahí. Así es. Y una cosa importante, vos decís, me sorprende que esa Magdalena del personaje hablara y se afirmara y supiera tanto. Yo creo que habla y sabe en la medida en que en la historia oficial, la que registran la Biblia, por ejemplo, no habla. Entonces, en la medida es inversamente proporcional, se hablaba muy poco o nada, en el relato habla mucho. Habla mucho, pero habla con sentido. Pero casi todos los personajes de esta colección fueron silenciados. Por eso les decía al principio que es historia de malditos, perseguidos, herejes, desterrados, sin voz. Son víctimas de un poder, como lo señalabas vos, ¿verdad? De un poder que asume que tiene la verdad y el bien administrados, y la verdad y el bien con mayúscula. ¿Sí? Entonces, por eso es que ella se afirma.
porque está silenciada en la historia. Uh-huh. Y bueno, yo tengo derecho también, la literatura me da ese derecho a hacerla hablar, Uh-huh. que eso es la magia de la literatura. Por eso no hay que, como en los trabajos académicos, que uno tiene que abrir comillas y poner la fuente de la información en la literatura por otros criterios, eso no es necesario. Uh-huh. Entonces, por eso es que tienen esa voz. Yo siempre he dicho que en buena forma, yo creo que una persona que escribe actúa como amanuense. Uh-huh. Es decir, por supuesto, bueno, yo no voy a negar lo que escribí, pero es también dejarse llevar por la voz de esos personajes que no la tuvieron en el momento en que se supone que interactuaron, ¿verdad? Entonces, por eso digo que es así como fue su silencio, de otra forma, brincándonos la misma historia oficial, pues así es su forma de hablar. Uh-huh. Mi punto de vista desde pequeño siempre ha sido que si yo llego a ser un autor, es darle voz a precisamente personas que no la tuvieron. Y eso es lo que me gusta de esto. No, excelente, porque lo otro ya sobra escenario para los incluso, vamos a poner más críticos, estos personajes reales, históricos o ficticios que hablan tanto en la tradición, a lo mejor vistos desde otra perspectiva pueden decir otra cosa. Uh-huh. A lo mejor, pero yo me inclino más por lo otro, por la historia de las víctimas más bien. Uh-huh. Uh-huh. Me gusta mucho. Sí, sí. Bueno, yo quiero comentar un par de cositas de dos, el primero y el último, ¿verdad? El inicio y el fin, literal, ¿verdad? Así es. Porque el primero es El Ángel Caído, como usted comentaba ahorita, ¿verdad? Que me pareció como similar a Paraíso Perdido, que también se presenta al diablo, pero muy humano, ¿verdad? Un diablo con el que uno se puede sentir identificado. Y bueno, hay varias cosas de nuevo que subrayé. No, me encanta. Lo subrayan muy bien. Les llegó esa parte. Sí. Esta parte, cerca del inicio, me llenó la mente con su fábula, pequeño teatro de marionetas y voluntad, autómatas de su orgullo. Que verdad, si nos vamos al texto bíblico, el plan original era que fuéramos marionetas, uh-huh. ¿Verdad? Fue gracias a la serpiente y a Eva que obtuvimos como conciencia, ¿verdad? Y el juicio, al fin de cuentas, el conocimiento del bien y el mal es lo que le permite a uno emitir juicio. Uh-huh. Y sí, eso, o sea, el diablo es el bueno ahí, digas. Es que como decías, el diablo es humano, es en eso muy humano, y hay un aspecto simbólico que a mí después de escribirlo me sigue resonándome. Este ser que no es tenebroso ni horroroso, monstruoso, sino que tiene alas de libélula. Es un símbolo tal vez de una cierta liviandad, pero a la vez de una cierta capacidad del vuelo más reposado, no vuelos rasantes, y véanlo simbólicamente. Y además es muy, creo que es una imagen que a mí me impactó el ver cómo cuando ya no pudo más con ese escenario diseñado, entonces se arranca las alas y es cuando cae en picada. En el grabado se representa de una manera muy dramática porque ve que ahí tiene unos picos de unas rocas donde va directo a caer, pero es una caída buscada, es que prefiere la caída que sostener una obra que en realidad tampoco escribió, que es la de ese escenario donde todo está demasiado acomodado, hasta que como se llame, la serpiente, Satanás, el Pisuicas, Belcebú, como quieran llamarlo, actuó hablándole a Eva, y Eva
comiendo de ese fruto, que en la Biblia incluso se dice que era suculento. Vean qué semejante tentación pone el mismísimo Creador, ¿verdad? Y curiosamente, esto nada más dicho de paso, aunque la resonancia no debe ser de paso, cuando Eva le ofrece el fruto a Adán nunca se niega, no dice no podemos porque ya sabemos que eso no se debe hacer, no dice eso. Igual come de ese fruto y después le echa la culpa a Eva de haberlo inducido. Y entonces, al final de cuentas, Eva también, el relato tradicional dice, bueno, es que fue la serpiente. Y después vienen todas las maldiciones del caso, ¿verdad? A la serpiente, a Eva, al mismo Adán, y el destierro del paraíso. Otra cosa que me pareció curioso, pero que no le llegué, digamos, como no entendí del todo qué era, es cuando dice que olvidó decir que es obra de la juventud del creador, digamos, como que es ahora una obra tiene obras, ¿verdad? Ahora que está viejo y cansado, tiene otras obras, pero que él, el diablo, ¿verdad? Es obra de la juventud del creador. Es que, si recuerdan, en el relato tradicional, el creador único o omnipotente crea a todos sus ángeles, la corte celestial. En ese momento se supone que crea al ángel caído. Entonces, es metafóricamente hablando, es una de sus primeras obras, una con las que ese creador en la tradición, en el texto de la tradición, se siente al principio, ese creador se siente muy orgulloso. Dicen que era el más bello de todos sus ángeles. En ese sentido, hablar de obra de juventud es una de sus primeras obras. Y la obra tardía es el ser humano. Okay. Es su obra ya de viejo. Yo por eso salimos tan torcidos. Un toque como Prometeo también, ¿verdad? Que eso. Le dio lástima que fuéramos así, suavecitos. Sí. Y después que esta parte, creo que me aburriré en su deshabitado reino si me llama, me recordó una anécdota que usted había contado, creo que de un sobrino, que dijo que qué aburrido porque mientras sus amiguitos, sus hermanos así estaban... Eso es una anécdota que retomo en el libro que te hablé, que terminé de escribir hace poco. La cuento rápidamente. Es que mi sobrino tenía como 4 años cuando estaban viendo los álbumes familiares, y eran los álbumes de las fotografías de fiestas de su hermano mayor, del otro de sus hermanos y de la hermana, y él es el menor. Entonces lo que preguntó fue, ¿y dónde estaba yo? Porque no salían las fotos. Y la mamá, digo yo, haciendo ya un poco más de análisis, que en ella quedó la huella de un viejo mito, no solo en nuestra tradición, en muchas otras tradiciones religiosas, el viejo mito de la preexistencia del alma. Ajá. Porque la mamá, sin saber lo que estaba diciendo, le dijo, estabas en el cielo con Dios. Y entonces, no habías nacido, fue lo primero que le dijo, es que no habías nacido, pero entonces ¿dónde estabas? Estabas en el cielo con Dios. Y él dijo, pero en el cielo con Dios, sí, estabas en el cielo con Dios. Y comenzó a llorar el chiquito y dijo, todos en la fiesta, y con las lágrimas, ¿verdad? Todos en la fiesta y yo abullidísimo en el cielo con Dios. Porque claro, la desolación total, como un niño de 4 años va a entender eso, bueno, ni creyendo en la persistencia del alma, es que, no. Aquí la referencia que se hace es a que se nos dice que el cielo va a estar lleno de los que se salvan y el infierno lleno de los malditos, de los que se quedan varados. Pero en realidad en el texto los dos, el cielo y el infierno, van a estar vacíos, porque no existen. Así de simple. Y después la venganza de Leviatán, desde el pórtico de la majestad, dice. Ay, sí. Sí, ¿me permitís nada más una? ¿Sí? Porque eso fue una de esas cosas que le pasan a una y la recordará, creo que para el resto de la vida. Por una invitación que me hicieron de España, de Salamanca, de la Universidad de Salamanca, hubo una actividad muy bonita allí, era sobre cuestiones de bioética que se discutieron,
Yo me tomé después de esa actividad unos cuantos días para hacer algunos viajes a pueblitos. A mí me encanta eso, ir a pueblitos no demasiado puestos en el mapa, aunque estén. Entonces yo en ese momento había decidido que tenía la idea de escribir sobre Leviatán, pero ya se me había ido como la inspiración o no sé, y dije no, creo que sobre Leviatán no voy a escribir. Me fui a un pueblito que se llama Toro, en una región que se llama Zamora, en España. Y me fui con una amiga que me condujo ahí por esos pueblos, y llegamos a se llama una colegiata, una especie de, no exactamente una basílica, es un gran templo católico, y entramos. Impresionante, ese tipo de arquitectura es de maravilla. Yo no soy creyente, pero ese tipo de arquitectura me fascina. Y las imágenes, por cierto, hay una imagen de Magdalena que te hubiera encantado, es medieval, por cierto, esa imagen. Sí. Así, pues, bueno, la cosa es que hay unos pórticos, ¿verdad? Ese lugar tiene unos pórticos, y hay uno que se llama el de la Majestad, y tiene 7 arquivoltas, y en cada una de esas arquivoltas tiene escenas bíblicas. La última es la del juicio final, y a la izquierda los malditos y a la derecha los benditos, y está Jesús como una representación de Jesús como juez. Es más, yo estaba distraída viendo otras cosas, y esta amiga me dijo: mira lo que está allí. Y es que al final de la arquivolta, si lo vemos de frente, en la parte derecha, hay un animal, como una especie de dragón con las fauces así abiertas, tragándose a todos los réprobos, a todos los malditos. Y curiosamente en ese momento estaban pasando porque cuesta mucho verlo, son muy altos, estaban pasando un video de ese pórtico, y decían precisamente que eso que había allí al extremo, eso que veía yo como una especie de dragón, era el Leviatán. Entonces dije, no, hay que escribir sobre el Leviatán, y por eso se llama Desde el Pórtico de la Majestad, que es ese lugar existe. Alguna vez tienen que ir, y además ese lugar, Toro, produce uno de los vinos más ricos que me he tomado en mi vida. Si les gusta el vino, porque hay que ir, si no por el Leviatán, o también por el Leviatán, también por el vino, y para brindar por el Leviatán. Hay que ir a Toro a tomar vino por Leviatán. Eso es, a brindar por Leviatán. Sí, porque pobrecito, a mí me dio lástima en este cuento, porque parece como un perrito regañado, ¿verdad? Un perrito como, ¿cómo se dice? Neglected, como olvidado, ¿verdad? Marginado, sí. Ajá. De hecho, bueno, en una vieja tradición judía, no es un macho, no es un monstruo macho, es hembra, pero condenada a no reproducirse nunca. Eso es muy, muy interesante. Y además, y eso lo dice un salmo, que por ahí lo pongo en el epígrafe, hay un salmo que dice que Leviatán lo hicieron para divertirse, o sea, el creador se divertía con el Leviatán. Entonces, claro que era como una mascota, pero al final tampoco resiste esa condición. Sí, y de nuevo se ve como con el ángel caído, ¿verdad? Esa relación de poder, ¿verdad? Esa dominancia, y el Leviatán se ve como muy inocente también, ¿verdad? Por eso lo relaciono con un perrito, porque los perritos son... sí. Pero sí, como dice el Chapulín Colorado, se aprovechan de mi inocencia, ¿verdad? Lo usa para establecer estos límites, ¿verdad? En el mar, como usa Algís. Ajá, en el cielo, y el Behemoth. Behemoth, sí. Sí. Curioso, ¿verdad? Porque es una creación donde se supone que los seres humanos, la creación por excelencia de ese hacedor, tienen libertad y pueden dominar ese mundo, por lo menos esa es la consigna original. Y sin embargo, en esa tradición judía y eventualmente también del cristianismo, hay 3 límites
que en la tradición original tienen figura de monstruos. Y esos límites son para que usted quiere pasar más allá del mar, no puede hacerlo, está el Leviatán. Usted quiere elevarse en las montañas, tocar el aire. Piensen en aquellos famosos 4 elementos, el agua, la tierra, el fuego. Quiere elevarse, tocar el aire, no puede. Ahí está el Gis, que era un ave horrible, monstruosa. Quiere conquistar la tierra, las cavernas, las cuevas. No, ahí está el Behemoth, que son monstruos que en realidad son formas de hablar de límites. O de, mire, usted puede de aquí, igual que en el jardín del Edén, hágalo todo, excepto que no puede comer de este árbol, y menos del segundo árbol, que es el de la inmortalidad, eso menos. Entonces, por eso es que son atemorizantes, no dejan pasar, son maneras de decir hay un hasta aquí. Curioso, porque los dioses de todas las religiones siempre ponen límites para no poder, que no puedan llegar. Puede ser en ese caso del paraíso, son límites que tienen que ver con una prohibición de alimentos. Es un mito que tiene que ver con no tocar un cierto alimento, pero también los hay de no abran esta caja, en el de Pandora. El de Pandora. También no vayan a aquel lugar, es demasiado sagrado. No se pueden entrar allí, no toquen a esta persona o no se vistan de esta. Siempre es una prohibición, es un límite. Estos 3 monstruos revelan eso. Y revelan también las contradicciones estas que hablábamos, ¿verdad? En el Edén, que pone este fruto suculento para que no se lo coman, ¿verdad? Así es una tentación para que no caigan. Ahora, también muy mal la omnisciencia de ese hacedor. Sí. Porque si sabía que eso iba a pasar, ¿para qué lo permite? Bueno, ya sabemos que la teología hace malabarismos tratando de explicar y de interpretar estas cosas, ¿verdad? Sí, yo prefiero ser el plan original, digamos. Es mejor ver la riqueza del mito. Sí. Al estilo de Mircea Eliade, que estudió muchísimo toda la constancia de estos mitos en todas las religiones, o muchas religiones. Sí, es muy curioso, que con la caja de Pandora igual, ¿cómo puede ser que pongan una caja y digan no la abra? Se la regalan. Nos ha pasado, ¿verdad? Que sí. nos dicen, sobre todo en la infancia, que todavía tenemos unas pretensiones, que espero que no la hayamos perdido, que nos digan, miren, no pase de allí, no abra esa puerta. Y uno lo que hace primero es abrirlo. No abra, no pase del patio porque ¿qué habrá después? Sí, ¿verdad? Es una manera de provocar la caída, así se llama en esa historia, ¿verdad? La caída. Pero la omnisciencia divina tuvo que haber previsto que eso iba a pasar. En fin, esas son esas cosas que... Ahora que dice esto de la infancia, o sea, me brincó en la mente un recuerdo de mi hermana cuando estaba pequeñita, que tenía como unos 2 años. Mi papá es mecánico y desde siempre ha tenido una caja con un montón de repuestos chiquititos. Y ahí mete cualquier cosa que él en algún momento cree que le va a servir. Sí. Y nunca encuentra nada. Entonces tiene que tirar toda la caja al suelo y empezar a rebuscar. Mi hermana estaba aprendiendo a caminar y mi mamá le dijo no se acerque ahí y no toque nada, pero mi hermana siempre ha sido demasiado curiosa, entonces cualquier cosa que le digan que no, ella va y lo hace. La cuestión es que estaba muy cerca de un tomacorriente, entonces encontró un pedazo de enchufe y ella vio que mi mamá le dijo no toque nada y fue lo primero que hizo. Mi mamá la vio con eso en la mano y le dijo, no lo vaya a meter en ningún lado. ¿Para qué lo hizo? Fue y lo metió. Por supuesto. Es que yo creo que los tabúes son así, ¿verdad? Sí. No haga, no vaya, no abra, no toque y lo hacemos. No se sube a ese árbol porque se va a caer. Uno va y se sube y se cae. Pero los tabúes están para romperse. Sí. Y quiero también como leer el último parrafito de este, lo siento por el spoiler, pero se los voy a hacer, si no quieren escuchar, adelante en 10 segundos. Mis escamas se desprenden, se cierran pesadamente mis ojos, se empequeñece más y más mi cuerpo, pero antes de desaparecer me muerdo la cola y doy vueltas en círculo.
violentamente, levantando el polvo de los tiempos. Ya no hay una voz que diga basta, la tierra firme será tragada por la noche. El uróboro, ¿verdad? Como Ese es. esta circularidad que al final vuelve a estar la tierra desordenada y vacía, ¿verdad? No hay una voz que diga basta, y lo de levantar el polvo de los tiempos, ¿verdad? Me encantó, simplemente quedé también anonadado como Jess con esta imagen de la circularidad también. Esa imagen de la serpiente que se muerde la cola, porque el Leviatán es eso, como una gran serpiente tenebrosa, ¿verdad? Y se muerde la cola, y es doloroso porque es darse cuenta que él forma parte de una fábula también. Ajá. Y cierra, por eso, el ciclo de los tiempos. Es eso. Yo me alegro tanto de que hayan podido leer esto, porque no sospecha uno el tipo de lectoras y lectores que puede haber, y que sean personas jóvenes. Me encanta. Me encanta, me llena de una gran satisfacción. Y a nosotros de leerlas Sí. también, definitivamente. Y de haber tenido la oportunidad de hablar con usted. Ay, pues Sí. nada, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, de verdad que sí. Y me alegro porque, como les digo, desde mi pensión no me acercaba por aquí, pero por estudiantes, feliz. Feliz de Muchísimas hacerlo. gracias. Sí, de verdad, muchísimas bien. gracias. Y muchas gracias a ustedes por vernos y escucharnos. Recuerden nuestras redes sociales. Aquí dejamos un cosito con el tag. Y recuerden mandar entradas para la revista también, que estamos aceptando. Ya se acerca el tiempo de cerrar la recepción de entradas. Entonces, por favor, cualquier cosa que tenga que ver con arte, ¿verdad? Ensayos, poemas, cuentos cortos, fotografías, ilustraciones, grabados como los que están aquí también, absolutamente todo. Estaríamos pues encantados de publicarlo en la segunda edición de la revista. Y no sé si tiene algo que decir. Por favor, manden cualquier cosa de arte, se les agradece. Y sí, muchas gracias por escucharnos y vernos, aquí nos están viendo. Y otra vez, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes. Nos vemos. Nos vemos, Chao. besitos.